La mayoría de las personas no vive cansada por lo que hace, vive agotada por lo que piensa. No es la realidad la que te quita la paz, es la conversación silenciosa que mantienes contigo todo el día. Porque mientras tu cuerpo está aquí, tu mente suele estar en un futuro que todavía no existe, pagando un precio emocional por cosas que quizá nunca ocurran. Y eso, aunque parezca normal, no lo es. La preocupación no es una señal de inteligencia ni de responsabilidad, es una señal de que has olvidado dónde está tu verdadero poder. El ser humano sufre más por anticipación que por experiencia, más por imaginación que por hechos. Y cuando permites que la preocupación dirija tu vida, no solo pierdes energía, pierdes presencia, pierdes enfoque, pierdes disfrute. Hoy no vengo a decirte que la vida será fácil, vengo a recordarte algo mucho más importante. Tu actitud frente a la vida es siempre más importante que la vida misma. Y desde ahí, todo cambia. Hay una idea muy extendida que nos hace muchísimo daño y casi nadie la cuestiona: creer que preocuparse es ser responsable. Como si estar tenso, anticipando problemas, dándole vueltas a todo, fuera una prueba de compromiso con la vida. Y no. La preocupación no es responsabilidad, es desgaste. Es confundir estar alerta con estar atrapado. Te lo digo con total honestidad porque yo también caí ahí durante años. Me decía a mí mismo, si me preocupo es porque me importa. Si pienso en todo lo que puede salir mal es porque soy serio. Y mientras tanto vivía con el cuerpo cansado y la cabeza llena. Me costaba disfrutar, me costaba decidir, me costaba estar presente. No estaba siendo responsable, estaba viviendo en tensión permanente. La responsabilidad verdadera no tiene nada que ver con sufrir antes de tiempo. Tiene que ver con responder bien cuando toca. La preocupación, en cambio, te hace pagar hoy un precio emocional por algo que quizá nunca ocurra. Es como si tu mente estuviera siempre en modo alarma, aunque no haya incendio. Y cuando vives así, el problema no es solo el cansancio mental, es que te vuelves menos eficaz. Porque una persona preocupada no actúa mejor, actúa peor. Duda más, se bloquea más, se equivoca más. He visto gente brillantísima perder claridad, no por falta de talento, sino por exceso de preocupación. Recuerdo una etapa en la que todo parecía bien desde fuera, trabajo, proyectos, estabilidad, pero por dentro vivía acelerado. Me despertaba pensando en lo que podía fallar y me acostaba repasando lo que no había salido perfecto. Y un día me di cuenta de algo muy simple: estaba agotado sin haber corrido. La preocupación me robaba energía sin darme soluciones. No mejoraba los resultados, no prevenía errores, solo me dejaba sin fuerzas para lo importante. Ahí entendí que preocuparse no suma, resta. La vida ya trae dificultades, no hace falta añadirles peso mental extra. Ser responsable no es anticipar todas las desgracias posibles, es estar preparado interiormente para responder con actitud, con criterio y con serenidad. La preocupación te quita serenidad, te roba perspectiva y te desconecta de lo mejor que tienes, tu capacidad de decidir bien. Cuando una persona está en calma, piensa mejor. Cuando piensa mejor, actúa mejor. Y cuando actúa mejor, los problemas se reducen. No confundas compromiso con sufrimiento. No confundas responsabilidad con ansiedad. Tu valor como persona no aumenta por estar más preocupado, aumenta cuando eliges cuidar tu energía para ponerla donde realmente marca la diferencia. Porque una mente tranquila no es una mente pasiva, es una mente fuerte. Y entender esto no te hace menos responsable, te hace más inteligente emocionalmente. Cuando la vida se complica, de forma automática miramos hacia afuera buscando explicaciones. Las circunstancias, la economía, las personas, el pasado, la suerte. Y sin darnos cuenta, cedemos nuestro poder. Porque hay una verdad que cuando la entiendes, cambia tu manera de vivir. Tu actitud pesa más que cualquier circunstancia. No porque la realidad no importe, sino porque la forma en la que la interpretas determina cómo respondes. He vivido momentos en los que las cosas no salían como esperaba. Proyectos que no funcionaban, decisiones que parecían errores, situaciones que no podía controlar. Y en todos ellos descubrí lo mismo. La diferencia no la marcaba lo que estaba pasando, sino la actitud con la que lo afrontaba. La misma situación puede hundir a una persona y fortalecer a otra, no porque una tenga más suerte, sino porque una se victimiza y la otra se responsabiliza. Cuando te dices esto me supera, te encoges. Cuando te dices esto me reta, creces. No cambia el problema, cambias tú. Y cuando tú cambias, todo cambia. Durante años pensé que tener una buena actitud era ser positivo todo el tiempo, sonreír aunque doliera. No va de eso. La actitud no es negar la dificultad, es decidir no dejar que te robe tu dignidad, tu energía y tu dirección. Recuerdo una etapa profesional especialmente exigente. Mucha presión, muchas expectativas, poco margen de error. Podía vivir enfadado, preocupado, quejándome de lo injusto que era todo. Y durante un tiempo lo hice. Resultado: más cansancio, peor comunicación, peores decisiones. Hasta que entendí que no podía elegir las exigencias, pero sí podía elegir cómo me presentaba cada día. Empecé a cuidar mi forma de hablar, mi manera de escuchar, mi disposición a aprender.
la situación seguía siendo difícil, pero yo era más fuerte. Y eso marcó la diferencia. También entendí algo clave, la actitud se entrena en lo pequeño, en cómo reaccionas al tráfico, a un comentario incómodo, a un retraso inesperado, a un error propio. Ahí es donde se forja el carácter, no en los grandes discursos. Cada reacción es un voto a favor de la persona que quieres ser. La actitud no elimina los problemas, pero cambia tu postura frente a ellos. Y la postura lo es todo. Una persona con buena actitud no es la que no cae, es la que se levanta sin perder sus valores. Es la que no usa las circunstancias como excusa para tratar mal a los demás o abandonarse a sí misma. Cuando entiendes que tu actitud depende de ti, recuperas libertad. Dejas de vivir condicionado por lo externo y empiezas a construir desde dentro. Las circunstancias van y vienen. Algunas serán favorables, otras duras. Pero tu actitud es tuya. Nadie te la puede quitar si tú no se la entregas. Y cuando decides vivir desde ahí, desde la responsabilidad y la coherencia interna, la preocupación pierde fuerza. Porque ya no necesitas que todo vaya bien para estar bien. Te basta con saber quién decides ser. Pase lo que pase siempre. Si algo he aprendido con los años es que la mente humana se complica la vida innecesariamente, ¿no? Le encanta dar vueltas, anticipar, imaginar escenarios, pero le cuesta decidir. Por eso este principio es tan liberador y tan práctico. Si tiene solución, actúa. Si no la tiene, suelta. Parece simple, pero cambia vidas. Durante mucho tiempo yo confundí pensar con avanzar. Creía que cuanto más analizaba un problema, más preparado estaba, y no. Estaba más cansado, más tenso y mucho más lejos de la solución. Recuerdo situaciones concretas, conversaciones que tenía que afrontar y que posponía durante semanas, les daba vueltas, ensayaba respuestas, imaginaba reacciones y mientras tanto la preocupación crecía. El día que finalmente actuaba casi siempre ocurría algo curioso. No era tan grave como mi cabeza había fabricado. La acción, incluso imperfecta, traía alivio. Ahí entendí que la preocupación se alimenta de la inacción. Cuando no decides, tu mente ocupa ese vacío con miedo. Actuar no significa hacerlo perfecto, significa hacerlo posible. Una llamada, un mensaje, un paso pequeño pero real. La vida se desbloquea en movimiento, no en pensamiento. Cada vez que actúas, recuperas poder. Cada vez que decides, reduces ruido mental. Y cuando algo tiene solución, no actuar es una forma de autosabotaje, porque estás prolongando un sufrimiento innecesario. Pero hay otra parte igual de importante. Aprender a soltar lo que no tiene solución. Esto cuesta mucho porque solemos confundir soltar con rendirse. Y no tiene nada que ver. Soltar es aceptar la realidad para poder seguir avanzando con dignidad. Hay cosas que no dependen de ti, decisiones de otros, cambios inevitables, situaciones que no puedes controlar. Preocuparte por ellas no te hace responsable, te desgasta. He vivido momentos en los que intenté controlar lo incontrolable. Personas que no pensaban como yo, resultados que no llegaban, circunstancias externas que no cambiaban. Y cuanto más me resistía, más sufría. El día que entendí que soltar era un acto de inteligencia emocional, no de debilidad, algo se relajó dentro de mí. Recuperé energía, claridad y foco. Este criterio tan sencillo te devuelve orden mental. Te obliga a hacerte preguntas honestas. ¿Puedo hacer algo ahora mismo? Si la respuesta es sí, hazlo. Si la respuesta es no, deja de castigarte mentalmente. Guarda tu energía para lo que sí depende de ti. Porque la paz no viene de tener todo bajo control. Viene de saber discernir dónde actuar y dónde soltar. Y esto no se aprende de un día para otro. Es un entrenamiento diario, casi artesanal, de observarte y corregirte. Cada vez que eliges actuar en lugar de preocuparte o aceptar en lugar de resistirte, fortaleces tu carácter. Poco a poco te conviertes en una persona más serena, más eficaz y más libre por dentro. Cuando vives así, la preocupación pierde terreno. Ya no se instala durante días en tu cabeza, aparece, la miras y decides. Acción o aceptación, y en ambos casos avanzas. Porque vivir bien no es evitar problemas, es saber qué hacer con ellos cuando llegan. Siempre. La mente no está diseñada para dejarla suelta sin dirección. Porque cuando no se entrena, se convierte en un lugar caótico. Pensamos que ser libres mentalmente es hacerle caso a todo lo que pensamos, pero en realidad es justo lo contrario. La mente necesita entrenamiento, no indulgencia. Durante mucho tiempo yo fui indulgente conmigo mismo. Cada pensamiento negativo tenía permiso para quedarse, cada miedo era escuchado como si fuera una verdad absoluta. Me decía que era normal, que era humano, que no pasaba nada, y sí pasaba. Perdía energía, foco y serenidad. La mente es como un músculo. Si no la entrenas, se debilita. Si la consientes todo el tiempo, se vuelve caprichosa. Y una mente caprichosa manda sobre tus emociones y tus decisiones. Me di cuenta de esto cuando empecé a observar mis diálogos internos.
no era la realidad la que me hacía sufrir, era la interpretación constante que hacía de ella. Pensamientos de anticipación, de culpa, de exigencia excesiva, y todos entraban sin filtro. Ahí entendí que no todo pensamiento merece atención. Entrenar la mente no significa reprimir lo que sientes, significa elegir conscientemente qué pensamientos alimentas. Significa decirte a ti mismo, esto no me ayuda, esto no me construye, esto no me acerca a la persona que quiero ser. Al principio cuesta porque la mente se resiste. Está acostumbrada a ir por caminos fáciles, conocidos, aunque sean destructivos. Pero como cualquier entrenamiento, con repetición se fortalece. Recuerdo momentos en los que un error pequeño ocupaba horas de mi cabeza. Le daba vueltas una y otra vez, como si castigarme mentalmente fuera una forma de mejorar. No lo era, solo me hacía más inseguro. El día que empecé a corregirme, con firmeza, pero con respeto, todo cambió. Me decía, aprende, ajusta y sigue. Sin drama, sin indulgencia, con disciplina emocional. La mente entrenada no es fría, es clara. No evita las emociones, las ordena. No elimina el miedo, lo pone en su sitio. Y esto se trabaja en lo cotidiano. En cómo reaccionas a una crítica, a un error, a un imprevisto. Cada vez que eliges no recrearte en el pensamiento negativo, estás entrenando tu mente. Cada vez que eliges foco, en lugar de queja, estás creciendo. La indulgencia mental te da una falsa sensación de alivio momentáneo, pero te roba fuerza a largo plazo. El entrenamiento, en cambio, exige esfuerzo, pero te devuelve libertad. Porque cuando gobiernas tu mente, gobiernas tu vida, no al revés. Una mente entrenada no elimina los problemas, pero evita que se conviertan en tormentas internas. Y cuando eso ocurre, recuperas algo esencial: la capacidad de vivir con calma, criterio y coherencia, incluso en medio de la dificultad. Durante mucho tiempo creí que preocuparme era una señal de responsabilidad, que anticipar cada escenario posible me protegería de los problemas. Pero con los años comprendí que la preocupación no nace de lo que sucede afuera, sino de lo que ocurre adentro. La raíz de la preocupación está en el miedo interno. No nos inquieta tanto lo que pasa, sino lo que creemos que podría significar para nosotros. No nos preocupa un retraso puntual, nos preocupa que nos vean como incapaces. No tememos equivocarnos en un proyecto, tememos que eso defina nuestra valía. Y mientras no identifiquemos esa raíz, nuestra mente seguirá girando en círculos, creando problemas imaginarios, anticipando fracasos, construyendo tormentas que solo existen en la proyección de nuestro miedo. Recuerdo que en etapas de mi vida profesional, cualquier situación inesperada me generaba ansiedad inmediata. Un cambio de planes, un comentario crítico, una decisión importante de otra persona me hacía sentir fuera de control. Lo curioso es que muchas de esas situaciones no eran graves en sí mismas, pero yo reaccionaba como si fueran catástrofes, porque en mi interior estaba el miedo a no ser suficiente, a no estar preparado, a ser juzgado. Ese miedo interno multiplicaba cada detalle, y mi energía se consumía antes de que pudiera actuar. Descubrí que para anular las preocupaciones debía mirar hacia adentro, preguntarme qué es lo que realmente me asusta. Cuando empezamos a hacer esta introspección con honestidad, nos damos cuenta de que la mayoría de las preocupaciones no son reales, son interpretaciones. Miedos que heredamos o construimos a partir de experiencias pasadas. No es la situación externa lo que nos quita la paz, es la narrativa que creamos sobre ella. Una reunión importante no genera ansiedad por sí sola. La ansiedad nace de la voz interna que dice, si fallo me juzgarán, no soy suficiente. Esa voz es el miedo interno, y ahí es donde debemos trabajar. Aprender a identificar esta raíz transforma por completo nuestra relación con la preocupación. Cuando entiendo que el miedo interno es lo que me desestabiliza, puedo elegir enfrentarlo, observarlo y sobre todo no dejar que dicte mis acciones. Empiezo a preguntarme, ¿esto que temo es real o es mi interpretación? ¿Es algo que puedo cambiar o algo que debo aceptar? Esa distinción es liberadora. Por ejemplo, si me preocupa un proyecto que depende de otros, no puedo controlar todo, pero sí puedo actuar sobre lo que depende de mí. Al centrarme en lo controlable, el miedo pierde fuerza y la preocupación se diluye. También aprendí que el miedo interno no desaparece de un día para otro. Es un proceso de autoconocimiento y práctica. Cada vez que identifico un pensamiento que me angustia y lo examino, voy debilitando su poder. Cada vez que dejo de reaccionar automáticamente al miedo y decido actuar con conciencia, entreno mi mente y mi corazón para no ser rehén de la preocupación. Y así poco a poco la raíz interna se transforma en fuerza, en claridad, en capacidad de decidir con libertad y vivir con paz, incluso cuando el mundo exterior sigue siendo incierto. Y ahí está la verdadera libertad. No en controlar todo afuera, sino en dominar lo que sucede adentro.
Durante mucho tiempo viví atrapado entre lo que había pasado y lo que podría pasar. Mis días estaban llenos de anticipaciones, imaginando escenarios negativos, revisando mentalmente cada error posible antes de que ocurriera. Y lo curioso es que mientras lo hacía me perdía de lo que realmente estaba sucediendo frente a mí. Me daba cuenta de que podía estar en medio de una conversación valiosa, de un logro que merecía celebrarse o simplemente de un momento de calma, pero mi mente ya estaba viajando al futuro o rumiando el pasado. Fue entonces cuando comprendí que vivir en el presente no es un concepto abstracto, ni un consejo espiritual bonito. Es una decisión práctica, concreta, que transforma la manera en que actuamos, sentimos y pensamos. No basta con desear estar presente, se necesita elegirlo, entrenarlo y practicarlo cada día. Recuerdo días en los que tenía reuniones importantes y mi atención estaba en lo que podría salir mal, en cómo sería percibido, en los posibles errores de mis colegas. Aunque estaba físicamente allí, mi mente estaba en otra parte y eso afectaba mi capacidad de escuchar, de reaccionar con claridad y de aportar ideas útiles. Con el tiempo aprendí que cada vez que desviaba mi atención a la hora, podía actuar con precisión, responder con empatía y disfrutar de la interacción sin ansiedad. Por ejemplo, en una reunión crucial con un equipo, decidí enfocarme únicamente en lo que estaba frente a mí, la conversación, los datos y las soluciones posibles. Noté de inmediato cómo mi claridad aumentaba y cómo mis compañeros respondían positivamente a mi presencia, porque la atención completa genera conexión y efectividad. Vivir en el presente también significa manejar la ansiedad sobre lo incierto. Antes solía preocuparme constantemente por resultados futuros, si un proyecto funcionaría, si alguien aprobaría una decisión, si algo podía salir mal. Descubrí que no podía controlar esas respuestas externas, pero sí podía controlar mi enfoque aquí y ahora. Empecé a incorporar hábitos simples, como respiraciones conscientes antes de iniciar mi día, observación de lo que estaba ocurriendo realmente en cada momento y pequeñas pausas durante mis tareas para reconectar con el presente. Cada vez que lo hacía, la preocupación disminuía y surgía la acción efectiva, porque la mente deja de divagar en fantasías y se centra en soluciones tangibles. Vivir en el presente no elimina los desafíos ni las incertidumbres, pero cambia nuestra relación con ellos. Nos permite tomar decisiones más inteligentes, comunicar con claridad, actuar con serenidad y disfrutar de lo que tenemos en lugar de estar atrapados en lo que falta o podría faltar. He aprendido que la práctica constante de estar en el ahora fortalece la resiliencia y nos da control sobre nuestra energía, porque la preocupación sobre eventos futuros solo roba poder. Y así, cada día elegir el presente se convierte en un acto de libertad y efectividad. No es un lujo ni un ideal lejano. Es la herramienta más poderosa que tenemos para vivir con claridad, fuerza y alegría. Durante mucho tiempo viví con la ilusión de que tener todas las respuestas y controlar cada detalle era la clave para evitar preocupaciones y lograr seguridad. Pensaba que si podía anticipar cada resultado, cada reacción, cada escenario posible, entonces mi vida estaría libre de ansiedad. Pero la realidad me enseñó algo muy distinto. La incertidumbre no es enemiga, es crecimiento. Cada momento en que no sabía qué ocurriría después, cada decisión sin garantía, cada resultado incierto me colocaba frente a una oportunidad única de aprender, de adaptarme y de fortalecer mi capacidad de acción. La mente humana tiende a resistirse a lo desconocido porque lo interpreta como amenaza, pero esa misma resistencia es la que produce ansiedad, estrés y parálisis. Aprender a mirar la incertidumbre como un espacio fértil en lugar de un campo de batalla cambió por completo mi manera de vivir y de actuar. Recuerdo cuando inicié un proyecto nuevo sin certeza de que funcionaría. Podía haberme preocupado por el fracaso, por el juicio de los demás, por la falta de control, pero decidí cambiar el enfoque. En lugar de pensar en todo lo que podía salir mal, me pregunté, ¿qué puedo aprender si esto funciona? ¿Qué puedo descubrir si actúo con confianza en medio de la incertidumbre? Esa simple decisión me permitió concentrar mi energía en las acciones concretas que sí dependían de mí, en lugar de gastar fuerza en temores imaginarios. Descubrí que cada paso que daba, aunque no garantizado, iluminaba el siguiente, como si la acción fuera una linterna en medio de la niebla. La incertidumbre dejó de ser un enemigo y se convirtió en una guía para crecer, para explorar nuevas capacidades y para descubrir recursos internos que desconocía. La incertidumbre también nos enseña flexibilidad. Durante años traté de controlar resultados y situaciones como si fueran piezas de un tablero de ajedrez perfectamente alineadas. Pero la vida no funciona así. Siempre hay variables inesperadas, personas que actúan de manera distinta a lo previsto, circunstancias que cambian de un momento a otro.
Resistirse a eso produce frustración y preocupación constante. Aprender a aceptar la incertidumbre como parte natural del proceso me enseñó a mantener la calma, a adaptarme y a reaccionar con creatividad. Por ejemplo, en una negociación importante enfrenté cambios inesperados en las condiciones que podrían haberme bloqueado. En lugar de temer, utilicé la situación para explorar nuevas alternativas, escuchar mejor a los demás y encontrar soluciones más efectivas. La incertidumbre no solo dejó de ser amenaza, se convirtió en un catalizador para mejorar mis decisiones y resultados. Además, la incertidumbre nos ayuda a descubrir nuestro verdadero poder interior. Cuando dejamos de depender de certezas externas para sentir seguridad, nos volvemos responsables de nuestra energía, de nuestras acciones y de nuestra actitud. Cada momento incierto es un espejo que nos refleja nuestra capacidad de manejar emociones, de priorizar lo que realmente importa y de actuar con claridad. Aprender a ver la incertidumbre como crecimiento requiere práctica, porque la mente instintivamente busca control, pero cada vez que elegimos confianza sobre miedo, cada vez que enfrentamos lo desconocido con curiosidad en lugar de ansiedad, reforzamos nuestra resiliencia y expandimos nuestra fortaleza interior. Por eso hoy te invito a cambiar la perspectiva. No huyas de la incertidumbre, no la resistas, no la veas como amenaza. Cada desafío sin respuesta inmediata, cada decisión sin garantía, cada camino donde no puedes prever todo es un campo abierto para tu aprendizaje, tu adaptación y tu evolución. La incertidumbre no te debilita, te hace crecer. Muchas veces nos sentimos abrumados porque la atención de nuestra mente se dispersa en cosas que no podemos controlar. Nos preocupamos por lo que los demás harán, por la economía, por el clima, por situaciones que escapan completamente de nuestras manos. Y en ese esfuerzo por querer controlar todo, terminamos paralizados, perdiendo energía y claridad. Aprendí que la verdadera libertad y la paz mental no vienen de intentar manejar lo que está fuera de nuestro alcance, sino de concentrarnos en lo que sí podemos construir cada día. Cuando dirigimos nuestra energía hacia acciones concretas que dependen de nosotros, comenzamos a sentir que tenemos el control de nuestra vida y con ello disminuye la ansiedad y la preocupación innecesaria. Recuerdo los días en que trataba de anticipar cada resultado y planear cada detalle de mis proyectos. Pasaba horas preocupándome por escenarios hipotéticos, revisando posibles fallos y tratando de prever cómo reaccionarían los demás. El resultado era agotador, la mente se saturaba, la motivación caía y al final hacía muy poco de lo que realmente importaba. Fue entonces cuando cambié de enfoque. Empecé a hacer listas diarias con cosas concretas que sí podía hacer, cosas que dependían de mí. Por ejemplo, en lugar de pensar en si un cliente aprobaría un proyecto, me concentraba en preparar la propuesta de la mejor manera posible, en mejorar mis argumentos y en comunicarme con claridad. Esa acción tangible me daba seguridad, me hacía sentir productivo y sobre todo disminuía la ansiedad que sentía al intentar controlar lo incontrolable. Construir cada día implica reconocer que el tiempo y la energía son limitados y que cada pensamiento que alimentamos puede ser un ladrillo o un peso. Si nos enfocamos en lo que podemos hacer ahora, en lo que está en nuestras manos, cada pequeño paso se acumula. Aprendí que incluso acciones aparentemente simples, como responder un correo pendiente, hacer una llamada importante o organizar mi día, tienen un efecto multiplicador. Reducen la sensación de caos, aumentan la confianza y nos permiten ver progreso real. Es fascinante cómo, cuando nos centramos en lo que podemos construir, el miedo se diluye, porque la atención se dirige a la acción, no a la especulación sobre resultados inciertos. También descubrí que este enfoque genera un cambio interno profundo. Nos convierte en autores de nuestra propia vida. Antes, mi bienestar dependía de cómo reaccionaban los demás, de lo que sucedía afuera. Ahora depende de lo que hago, de cómo actúo y de cómo construyo mi día. Cada decisión que tomo, cada esfuerzo consciente, aunque pequeño, suma y fortalece mi sentido de control y mi paz interior. Por eso, si te sientes atrapado por preocupaciones, haz hoy un ejercicio simple. Identifica 3 cosas que puedes construir tú mismo y concéntrate en ellas con toda tu atención. No dejes que lo que no puedes controlar te robe tu energía ni tu claridad. Cada día que enfocas en lo que puedes construir es un día que te acerca a tu libertad y a tu poder. Durante mucho tiempo viví con una sensación constante de tensión, sin comprender del todo por qué mi mente parecía siempre buscar problemas donde no los había. Cada vez que algo no salía como esperaba, sentía un peso enorme en el pecho, un miedo sutil que me decía que algo iba mal, que había fallado, que no estaba a la altura. Con los años entendí que no era la situación externa la que me generaba preocupación, sino las creencias que había adoptado sin cuestionarlas. Esas ideas que habíamos interiorizado desde niños, esas frases repetidas por la familia, la escuela o la sociedad, se habían convertido en normas invisibles que regían mis emociones y, sobre todo, mis preocupaciones.
Creía que debía tenerlo todo bajo control, que cualquier error era un fracaso y que si no cumplía las expectativas de otros, mi valor estaba en riesgo. Y así, cada pequeño contratiempo se transformaba en un gigante en mi mente. Lo curioso es que no nos damos cuenta de cómo esas creencias condicionan cada reacción. La preocupación en realidad es un síntoma de creencias limitantes. Si pensamos que la vida es una serie de peligros inminentes, nuestra mente se activará automáticamente para detectar problemas y anticipar fracasos, aunque muchas veces no exista un peligro real. Yo mismo experimenté esto cuando empecé un proyecto que realmente me apasionaba. Antes de cada reunión o presentación, mi mente recorría escenarios negativos, anticipaba objeciones y fracasos potenciales. Durante años creí que esta tensión era parte de la responsabilidad, que preocuparme significaba que estaba haciendo las cosas bien. Pero lo único que estaba haciendo era alimentar miedo, sabotear mi confianza y bloquear mi creatividad. El cambio comenzó cuando me detuve a cuestionar cada creencia automática que surgía en momentos de tensión. Escribí mis pensamientos, los leí y los confronté con brutal honestidad. ¿Esto es verdad? ¿Realmente depende de mí que todo salga perfecto? ¿Mi valor se mide por la aprobación de otros? Me sorprendió darme cuenta de cuántas de esas ideas eran heredadas, repetidas sin filtro, sin evidencia real. Eran creencias que alguien más había decidido por mí y yo las estaba usando como guía de vida. Entender esto me permitió elegir nuevas creencias, más funcionales, más humanas y más empoderadoras. Empecé a repetirme, aprendo de cada error. No necesito controlar todo para avanzar. Mi valor no depende del resultado externo. Y con cada repetición, cada evidencia de pequeños logros, esas creencias nuevas se fortalecían, reemplazando las anteriores. Una lección que aprendí es que el nivel de preocupación que sentimos está directamente relacionado con la fuerza de nuestras creencias limitantes. Si creemos que cualquier error nos define, nos preocuparemos más. Si creemos que no tenemos recursos para enfrentar problemas, la ansiedad se multiplica. Pero cuando elegimos creencias que nos fortalecen, nuestra mente se relaja y la preocupación pierde poder. Por ejemplo, cuando empecé a ver cada desafío como una oportunidad de aprendizaje en lugar de una amenaza, noté que mi energía se enfocaba en soluciones en lugar de imaginar desastres. Cada proyecto, cada conversación difícil, cada decisión tomada desde esta nueva perspectiva me daba claridad, fuerza y paz. También comprendí que reconstruir las creencias es un trabajo diario. No basta con una decisión puntual. Hay que cuestionar constantemente, observar los pensamientos automáticos y reemplazarlos por otros que nos sirvan. Con práctica y disciplina, nuestra mente deja de alimentarse de miedos antiguos y empieza a enfocarse en lo útil, en lo real y en lo que podemos construir. Hoy, cuando siento que la preocupación empieza a aparecer, inmediatamente me pregunto, ¿esta creencia que tengo sobre esto me ayuda o me limita? Esa simple pregunta me devuelve el control, me conecta con mi poder interno y me permite actuar desde la calma y la claridad. Por eso es fundamental entender que tus creencias determinan tu nivel de preocupación. Cuando eliges creencias que empoderan, tu mente se convierte en aliada y la preocupación deja de gobernarte. Durante muchos años viví con un miedo silencioso, un temor constante a equivocarme, a no ser suficiente, a que un error me definiera. Cada paso que daba estaba marcado por la ansiedad de hacerlo bien, y con ello la preocupación se convirtió en un compañero inseparable. Cada vez que algo no salía como esperaba, mi mente se llenaba de reproches, de escenarios de fracaso y de autocrítica. Creía, como muchos, que evitar el error era sinónimo de éxito y que cada fallo era una señal de incapacidad. Pero con el tiempo entendí algo fundamental. El error no te define, te forma. No es un castigo ni un reflejo de tu valor, es una guía que te enseña, que te muestra dónde necesitas crecer, que te indica cómo puedes acercarte más a tu mejor versión. Recuerdo cuando empecé un proyecto muy importante para mí, lleno de ilusión y energía. Antes de cada reunión, de cada presentación, me anticipaba mentalmente todas las formas en que podía fallar, temía decepcionar a otros, pero sobre todo temía decepcionarme a mí mismo. Cada error real o imaginado parecía confirmar mi inseguridad. Hasta que un día decidí mirar los errores de otra manera. Cada equivocación que había tenido no había destruido mi vida. Al contrario, me había enseñado lecciones profundas que ningún éxito inmediato podía ofrecer. Entendí que cada error era un bloque de construcción, un ladrillo en la base de mi crecimiento personal y profesional. El cambio comenzó cuando decidí observar mis errores sin juicios. En lugar de preguntarme por qué fallé, empecé a preguntarme qué puedo aprender de esto y cómo puedo usar esta experiencia para mejorar. Esa simple transformación en la forma de pensar cambió por completo mi relación con la preocupación. Cuando reconoces que cada error trae consigo una enseñanza,
la ansiedad disminuye y la mente se libera de la necesidad de controlarlo todo. Por ejemplo, en una ocasión cometí un error durante una presentación frente a un grupo grande. Mi primera reacción fue la vergüenza y la autocrítica, pero luego me concentré en lo que podía rescatar, ¿no? La forma en que podía mejorar mi comunicación, cómo podía preparar mejor.